En el día de hoy continuamos con la serie de mensajes sobre el conocimiento de Dios. Estaremos tratando una parte fundamental de su carácter. Es una serie de temas que tienen que ver sobre el conocimiento del Dios que adoramos. En el día de hoy estaremos hablando del carácter santo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, meditaremos en uno de los atributos más profundos y majestuosos del Dios que adoramos: su santidad. La santidad de Dios que cubre toda la esencia de lo que Dios es. La santidad de Dios no es solo un atributo que encontramos en las Escrituras, sino que es un aspecto central de su carácter. ¿A qué me refiero? Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios es, tiene que ver con que es santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él ama de una manera santa. Que cuando Él actúa, cuando Él piensa, Él lo hace de una manera santa. Cuando Él corrige, disciplina y aún se aira contra el pecador, lo hace de una manera santa. Este es un atributo fundamental que todo creyente que quiere crecer en el conocimiento de Dios debe de conocer y meditar en Él. A través de su santidad entendemos varias cosas, como su perfección moral, su pureza absoluta, su completa separación del mal, su no pecaminosidad en absoluto. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de algo tan sublime y profundo que nos deja asombrados, nos deja perplejos. La santidad de Dios es un tema central en las Sagradas Escrituras y es un atributo que nos lleva a crecer en el temor de Dios, acercarnos con reverencia, pero también con gratitud, al entender que un Dios 3 veces santo puede tratar con gente tan defectuosa y pecadora como nosotros. En esta predicación abordaremos el significado de lo que es santo, de lo que significa que Dios es santo, cómo la santidad de Dios impacta nuestras vidas ahora que somos creyentes y cómo debemos de responder a ese atributo divino. Conozcamos la definición de santidad. La palabra santo proviene del término hebreo kadosh y del término griego agios, que significa separado de, apartado de, dedicado para. Cuando hablamos de y pensamos en los utensilios del templo en Jerusalén que servían para el oficio sacerdotal, se declaraban como artículos santos porque estaban dedicados, separados, apartados para un oficio y no para otro. La santidad de Dios se refiere a su absoluta perfección moral, su pureza inmaculada. No hay tacha, no hay mancha, no hay pecaminosidad, y su separación también en Él de todo lo que es impuro, de todo lo que es pecaminoso. Dios es completamente distinto a cualquier cosa en la creación. No hay sombra de maldad en Él, ni por un ápice. Es interesante cuando vemos algunos encuentros de hombres de Dios con el Dios 3 veces santo. Vayamos a Éxodo capítulo 3, en los versículos del 1 en adelante. La letra dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En este encuentro especial de Moisés con el Dios del cielo, vemos unas características bien interesantes. Moisés tenía muchos años en el desierto. Había estado viviendo en su exilio. Se había casado, tenía un suegro, el cual practicaba una religión distinta a la del pueblo de Israel. Estaba su suegro como sacerdote de Madián, y cada uno de los detalles que aparecen en la Biblia no es trivia. Todo tiene que ver con un significado, que no era una persona que estaba imbuida en una religiosidad o en una búsqueda de Dios. Moisés no estaba buscando a Dios, más bien Dios es el que le sale al encuentro. Muchas veces cuando decimos nuestro testimonio, porque yo estaba buscando a Dios, y exaltamos nuestra honra, exaltamos nuestra obra, exaltamos nuestra humanidad, tratando de atribuir algún mérito, el que nosotros ahora le servimos a un Dios vivo y de poder, y que de alguna manera influimos en que Dios nos tratara con amor o misericordia, pero no. Siempre Dios es el que perdona, siempre es Dios el que da el primer paso, siempre es Dios el que nos sale al encuentro. Y vemos como el Dios del cielo le sale al encuentro a Moisés. Moisés estaba bien experimentado en labores del desierto. Él veía que los arbustos tenían autoinhibición, se encendían muy fácilmente con el sol abrasador. Sin embargo, lo que le llamó la atención no fue que este arbusto se autoincendiara, sino que no se extinguía. Y él se acercó con una curiosidad y encontró en esto, al ver que se detuvo, Dios le responde diciendo, Moisés, Moisés, y él le contesta a esa voz, heme aquí, estoy acá. ¿De qué se trata? Yo estoy aquí. Esa voz le dice, no te acerques. Es una teofanía. No te acerques. Es como diciendo, oye, tienes que tener cuidado. Está Dios dándole la clase 101 de lo que es tratar con la santidad de Dios. Estás llegando a un terreno que estás pisando, en donde estás tocando tierra santa. Le está indicando así en esa fase primigenia a Moisés, tú estás tratando con un ser muy diferente a cualquiera que has conocido hasta este momento. Estás tratando con un Dios santo, y el lugar donde tú estás tocando tienes que quitarte la sandalia, no para hacerte más puro, sino en reverencia y reconocimiento que estás tocando suelo santo. Este suelo santo le está indicando que la santidad del lugar por el que tal vez muchas veces pasó, pero en ese momento donde él pasó no era santo. ¿Y qué lo hace santo? Un lugar que tú has pisado anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora el mismo lugar donde había transitado tanto, otras veces ahora le llaman tierra santa y me manda a quitarme los sandalias de los pies? ¿Cuál es la diferencia? Que Dios está ahí. Esa es la diferencia. Cuando Dios está, debemos de tener absoluta reverencia a su santidad. Lo que hace santo un lugar
es la presencia de Dios en ese lugar. La iglesia es un lugar santo si la presencia de Dios está aquí. Si la presencia de Dios no está aquí, este es un simple local con 4 paredes, 12 abanicos y 6 aire acondicionado, por decir un número de artefactos. En el Salmo 103, 7 encontramos una expresión muy socorrida y conocida. Nos dice: notificó a Moisés su camino y a los hijos de Israel sus obras. La Nueva Versión Viviente lo traduce de manera diferente. Reina Valera dice: notificó a Moisés sus caminos. Pero la Nueva Traducción Viviente dice que notificó a Moisés su carácter. Muchas veces, antes de tener esa traducción, yo podía entender como que le señalaba el camino donde él tenía que caminar. Y esto no deja de ser cierto, pero es mucho más profundo. Cuando vemos la traducción de que a Moisés le comunicó su carácter y a los hijos de Israel sus obras, nos habla de una clara diferenciación. Por un lado, a Moisés le mostró su carácter, quién era él debido a la intimidad que tenía con el Dios del cielo. Al pueblo de Israel le mostró sus portentos, sus maravillas, el maná que descendía, las codornices, el que abrió el mar rojo en 2 y las paredes a ambos lados eran agua y caminaron en seco. Sus obras. Vieron la sanidad, sus obras. Pero hay algo mucho más poderoso que las obras, mucho más poderoso que las bendiciones, mucho más poderoso que la casa donde vivimos, mucho más poderoso que el auto que manejamos, mucho más poderoso que las posesiones que tenemos, mucho más poderoso que la pinta que portamos, mucho más poderoso que las cosas que manejamos, tocamos, hacemos, bebemos, probamos, comemos, mucho más poderoso que eso. Y no se puede ser limitado a las bendiciones, sino al que bendice. El conocer al que bendice. Al conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Moisés conoció a Dios porque conoció su carácter, mientras que el pueblo de Israel se limitó a conocer sus obras, sus bendiciones. ¿Cuántos de nosotros al día de hoy estamos detrás de las bendiciones, pero no estamos del todo interesados en conocer y en tener una intimidad con el Dios que bendice? Parecería que nos es insuficiente, parece que nos transamos por las cosas menores y le damos un grado de importancia a lo que es perecedero, a lo que se va a acabar, a lo que va a pasar de moda, a lo que va a cambiar el año que viene, a lo que es pasajero. ¿Por qué? Porque nunca nos cansaremos de más. Nuestros deseos son como la sanguijuela que pide más. Cuando recibes un auto nuevo y le quitas el plástico, es una experiencia poderosa. Pero yo te digo, porque lo he hecho, que va a pasar y vas a sentir que ese carro nuevo al cual le quitaste el plástico se va a poner viejo. ¿Y va a qué? A decir, wow, yo me merezco otro mejor. Yo hice en la pandemia, mi esposa y yo teníamos un terrenito que teníamos como 12 o 14 años que lo compramos y lo fuimos pagando a 5 años. Y usted sabe que en el 2020 mucha gente pensó que podíamos morirnos, ¿sí o no?
Y mi esposa me dice en un momento dado, mi amor, hazme una casita en el campo. No me quiero morir sin tener una casita en el campo. Y yo, como bien mandado, ¿qué hice? Hicimos una casita en el campo. El hermano Miguel me ayudó muchísimo de manera muy desinteresada, y muchos hermanos de la iglesia, Giovanni y otros. Ronnie me ayudó también muchísimo. Y tuve un arquitecto que es pastor de otra iglesia que también me ayudó bastante. Y luego hicimos la casita, pues 2 años después hicimos una piscinita. Y cuando hicimos la piscinita, pues yo dije, bueno, de aquí, esta es la gloria de Dios. Y yo me bañaba todos los sábados, los domingos, y solamente anhelaba ir a la casa para bañarme en la piscinita. Pasó así en los primeros 6 meses, en el primer año. Ya después de 2 años y medio de piscina, ya ni la veo. Ya no me baño. Y me dicen, ahí está la piscina. Porque así somos los seres humanos. Nosotros nos cansamos. Queremos la piscina del lado, queremos la piscina de otro. ¿Se entiende? Nos encanta lo que otro tiene. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Vayamos a Isaías capítulo 6, en los versículos del 1 al 3. El encuentro de un profeta de Dios llamado Isaías. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos aquí el canto de los serafines. En estos versículos son parte de la visión de Isaías, viendo el trono de Dios en el cielo. Isaías, en el inicio de su llamamiento, es testigo de una escena impresionante, sobrenatural. Ver serafines, ángeles, rodeando el trono de Dios, pero proclamando algo. Hermanos, tú estar en el trono de Dios ya es una experiencia descomunal. Pero había un elemento que fue colocado y registrado en el texto bíblico, ante el cual nos tenemos que detener y decir, wow, Dios, tú me estás transmitiendo una verdad que debe de afectarme para siempre si yo quiero conocerte más. Y es que yo no debo de exaltar los seres angelicales. Y hay gente que dice, wow, me encantaría ver un ángel. Y yo pienso, bueno, yo conozco algunos ángeles. Por ejemplo, está entre nosotros el hermano Ángel, gloria a Dios. Pero hermano, muchos de nosotros, pero sabemos que Ángel, el hermano Ángel, no es un angelito. Es un hombre común y corriente, similar a nosotros. Pero hay gente que busca en su espiritualidad tener encuentro con seres angelicales y dicen, Señor, gracias por los ángeles, y tratan. Yo me acuerdo que fui una vez a una iglesia y me encontré con un señor espirituoso y me ve que yo llego y no sé lo que vi en mí, pero vio algo y me lo dijo. Y me dijo, pastor, desde que yo lo vi que venía acompañado de 2 ángeles. Digo, vaya y salúdelo. O sea, consideran que nosotros necesitamos
2 ángeles para hacer la obra de Dios, cuando Dios no nos prometió que 2 ángeles nos iban a ayudar. Lo que nos prometió el Señor es que el Espíritu Santo que Él va a colocar en nosotros es el gran ayudador, y el Espíritu Santo es el mismo, es Dios dentro de nosotros. Si eso no es suficiente, por favor dime qué es suficiente. Pues volviendo a la visión de Isaías, en la Biblia no hay trivialidad. Y está colocado ahí esas palabras divinas. Santo, santo, santo. No para que recordemos y meditemos en la hermosura de los serafines, de los seres angelicales que tenían 6 alas que cubrían sus rostros y parte de su cuerpo, y cómo volaban con 2 de ellas. Que no nos perdamos en eso, que nos podamos detener en que estos seres angelicales que están ahí delante de Dios están proclamando permanentemente: no, Señor, tú eres bueno, bueno, bueno. Tú eres misericordioso, misericordioso, misericordioso. Tú eres bondadoso, bondadoso, bondadoso. ¡No! Lo que dicen es: tú eres santo, santo, santo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué te quiere decir a ti? ¿Qué me quiere decir a mí? Que si vamos a tener una relación con el Dios del cielo, tenemos que entender que estamos tratando con un Dios que es santo, fuente de toda santidad. Es una luz tan brillante que no hay luz creada por el hombre que pueda superar la luz y pureza que emana de nuestro Dios, porque es la fuente de toda santidad, y toda la creación refleja de alguna manera su gloria. En tercer lugar, vayamos a Levítico capítulo 11, en los versículos del 44 al 45, y veremos la santidad de Dios en relación al pueblo que Dios mismo se ha dado. Y le dice al pueblo de Israel: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Este pasaje parte de la ley dada por Dios al pueblo de Israel. Aquí la santidad de Dios solo se explica como un atributo divino, no solo se explica como un atributo divino, sino como un llamado para su pueblo. Es decir, queremos que tú sepas el Dios con el cual tú estás tratando. Ahora, se espera una respuesta tuya al tener como Dios a un Dios que es santo. Dios le está diciendo: debido a que Él es santo, los ha apartado para que vivan de una manera santa. La santidad de Dios no es algo abstracto o lejano, es algo que debe de manifestarse en la vida de cada uno de los miembros de su pueblo. Nosotros debemos de crecer cada día en santidad. La santidad no solo implica la perfección de Dios, sino también la invitación permanente a su pueblo a reflejar esa misma perfección en sus vidas. Es como un líder de una nación que llama a su pueblo a vivir según los altos estándares morales, porque la reputación de ese pueblo, porque la reputación de ese municipio, de esa comunidad, depende de la integridad de cada uno de sus ciudadanos. Dios aspira que los ciudadanos del cielo, aquí en la tierra, que somos los creyentes, vivamos a la altura del estándar de un hijo de Dios que tiene como Dios a un Dios que es santo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios llama a los israelitas a vivir de acuerdo
con su santidad, porque como su pueblo deben de reflejar su carácter. Dios te llama a ti y me llama a mí para que nosotros reflejemos su carácter. Hermano, cuando nosotros entendemos que un Dios tan puro trata con gente tan pecadora como nosotros, cualquier cosa que hagamos, quedamos cortos. Pienso en las veces en donde nosotros perdemos tanto el tiempo dejando de perdonar las ofensas de los demás. Y nosotros somos muy dados a guardar. Y cuando alguien nos cae mal, no solo no quisiéramos ni mirarlo, sino que a veces hasta le cortamos los ojos. Yo sé que aquí todos son santos y puros y son incapaces de guardarle rencor a nadie y mucho menos querer no volverlo a ver jamás. Pero si hubiera alguien entre nosotros todavía con ese pecado, yo te invito a considerar caminar de manera diferente. El guardar dolor, rencor por lo que alguien nos hizo es un principio de autodestrucción. En consejería, me acuerdo una vez diciéndole a una mujer que me dijo, no puedo perdonar a lo que me hizo fulano. No puedo. Le digo, tú sí puedes, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo y Él te ha dado la capacidad de amar y de perdonar. ¿Tú tienes la capacidad de amar? Sí. Y si tienes la capacidad de amar, también tienes la capacidad de perdonar. Porque perdonar es una decisión, y cuando tú tomas la decisión, no porque lo sientas, sino que digas, Señor, aunque no lo sienta, yo tomo la decisión de perdonar a alguien que me ha faltado. ¿Por qué? Porque tú me has perdonado a mí mis faltas y me vives perdonando mis pecados todos los días. ¿Quién soy yo para retener el pecado de otro? Cuando quiero que tú me perdones, tú me vas a recordar, tú quieres que te perdones tu pecado, pero no eres capaz de perdonar el pecado del vecino, el pecado de al lado, el pecado de aquel que tú no le quieres ni siquiera dirigir la palabra, ni verle la cara, porque le guardas. Y estando en consejería, he tenido que decir a personas, ¿sabe cuál es el mayor beneficiario del que perdona? Hay veces que me dicen, es que él no se lo merece. Es que esa persona no se lo merece. Es que esa persona, pastor, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Y yo digo, yo sé lo que Dios ha hecho por ti. Y eso debe de ser suficiente. ¡Punto! Y a su nombre. Hermanos, hay gente que retiene el perdón y dice, yo no le voy a dar el gusto de perdonarlo. No lo voy a hacer, no se lo merece. Y yo le digo, ¿sabes quién va a ser el mayor beneficiario? No lo haga por él o por ella, hazlo por ti, por tu sanidad. Tú necesitas ser sanado, tú necesitas ser sanada, por tu paz mental. Eso vale más que cualquier cosa. Tu paz espiritual lo vale todo. Amén. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, nos habla de la santidad en la eternidad. El versículo dice así, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y agrega algo, el que era, el que es, y el que ha de venir. En este versículo ocurre una visión celestial que se remonta a la que muchos siglos atrás tuvo Isaías. Los seres celestiales continúan proclamando la santidad de Dios, subrayando que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es el Dios eterno. Nos habla de la eternidad de Dios, del Dios sempiterno, el que no cambia, el que es inmutable, pero también aquel cuya santidad es perfecta, perfecta en el pasado, perfecta en el presente y perfecta
en el futuro. La santidad de Dios es inmutable, no va a cambiar. No va a cambiar por lo que tú le hagas. Él no va a inmutarse porque nosotros seamos muy pecadores. A eso no lo va a tocar a Él. No lo va a inmutar. ¿Qué nos quiere decir el que Él siempre será santo? Que es un Dios cuya santidad permanecerá igual para siempre. Eres como un buen faro de luz en una isla o islote. Tiene una luz refulgente que puede dar luz a cualquiera en la más oscura, en la más densa oscuridad de la noche. Cualquier barco, no importe, azotado por las fuertes olas o las inclemencias del tiempo, esa luz allá le indicará el camino de regreso a un lugar seguro. Él es nuestro faro de luz. Se mantendrá siempre ahí para iluminarnos, para tomar el camino correcto. Habacuc capítulo 1, versículo 13, en la parte inicial dice: muy limpio, hablando de Dios, eres de ojo, Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. En otras traducciones dice que Dios no puede ver la iniquidad. Este pasaje, el profeta Habacuc se maravilla ante la pureza de Dios. Está señalando que él no puede mirar el mal, porque el mal es una gran ofensa. El pecado es ofensivo a los ojos de un Dios santo. Esto subraya la absoluta perfección de Dios. Dios no tolera el pecado. La santidad de Dios es tan pura que el pecado no puede existir cerca de Él. Le es repulsivo por naturaleza. En el único lugar donde hubo de confluir el pecado y la santidad fue en la cruz del Calvario. Y eso mata a Cristo. Cristo sintió todo el peso del oprobio del pecado, de toda la humanidad por la cual Él estaba muriendo. Y Él tuvo que decir al Padre una experiencia nueva: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono vino por el retiro del Dios del cielo ante el pecado que cargaba Cristo. Debemos de considerar lo serio que es el pecado ante un Dios santo. Nos tenemos que mover con temor reverente. Hermanos, Dios nos trata como un maestro bueno de escuela, que al ver que uno de sus estudiantes hace trampa en el examen, no puede pasar por alto esa injusticia. Otros han estudiado mucho, se han sacrificado durante semanas o meses para el examen, pero tú quieres pasar en base a trampas. Y el profesor tiene que aplicar disciplina correctiva. La pureza del ser de Dios lo lleva a juzgar todo lo que está en contra de su naturaleza. Y muchas de las cosas que estamos viviendo al día de hoy son consecuencia de no entender lo dañino que es el pecado y cómo puede torcer los planes de Dios para nosotros, porque nosotros lo contaminamos con nuestras decisiones que no van de ninguna manera acorde con los estándares y con lo que Dios ha determinado en su palabra como modelo de vida para ti y para mí. ¿O pretendemos como creyentes que podemos salirnos con las nuestras? ¿Que podemos, dejando de ser íntegros, dejando de ser probos, dejando de ser honestos, hablando en mentira y mentira, mintiéndole a todo el mundo, viviendo una doble vida, mintiéndole a los hijos, mintiéndole al marido, mintiéndole a la mujer, mintiéndole al pastor, mintiéndole a todo el mundo, mintiéndole a los clientes, mintiéndole al Dios del cielo, y querer o entender que podemos salir con lo nuestro o con la nuestra? Lo que el hombre siempre, eso mismo segará.
Los predicadores de la prosperidad solo citan eso para pedir cuarto. Pero ese principio se aplica a todo. Digan conmigo, lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo describe cómo el pecado crea una barrera entre los seres humanos y Dios. Aunque Dios es santo y amoroso, no puede tolerar ni tener comunión con el pecado. En este pasaje Isaías nos muestra que nuestras iniquidades nos separan de Dios y esto nos impide experimentar su presencia. Cuando mucha gente dice: yo no siento a Dios, ¿en qué esquina lo dejamos? ¿A una esquina? ¿A 2 esquinas? ¿A 7 esquinas en el Parque Independencia? ¿Lo dejamos en Boca Chica? ¿Cuánto tiempo estamos bajo una vida de autodeterminación? Yo hago con mi vida lo que me da la gana. Tú haces con tu vida lo que te da la gana, cristiano. ¿Dónde dejaste a Dios? Porque donde lo dejaste, dejaste su presencia y no lo sientes, porque desde hace mucho tiempo vives según tu propia opinión. El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, buenos, pero señala que su fin es fin de muerte. Y la primera muerte antes de la muerte física es la muerte espiritual. Luego vendrá la física, pero siempre se da muerte espiritual, separación de Dios. Imagínense que un niño, por desobedecer las reglas de su hogar, es enviado a su habitación todo el día o por un número de horas sin acceso a televisión. En ese momento hay una separación, ¿sí o no? Porque los padres o su progenitor o su papá está en la sala, en el comedor, y el niño está enclaustrado dentro de su habitación. ¿El niño deja de ser hijo? No. Pero ha dejado de tener comunión con sus padres. Y está en un lugar en donde, aún siendo hijo, no siente la presencia de sus hijos, de su padre. Ese símil nos quiere reflejar cómo muchas veces nosotros estamos en nuestras propias cárceles espirituales, en nuestras propias habitaciones por culpa de las consecuencias de nuestros pecados y no sentimos a Dios. Pero Dios es el Dios que nos anhela, y para eso tenemos que crear puentes a través del arrepentimiento. De un genuino arrepentimiento, igual que el hijo pródigo que volvió donde el padre le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno ni siquiera de vivir en la casa, hazme como uno más de tus jornaleros. Eso se llama auténtico arrepentimiento. Pastor, y nosotros los cristianos tenemos que arrepentirnos, sí, todos los días. Tu arrepentimiento no es un hecho que ocurrió el 12 de octubre del 2001, el día que pasaste al frente para recibir a Cristo. ¡No! Todos los días la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento, porque tenemos un reconocimiento de que le faltamos a Él, y una y otra vez tenemos que venir delante de Él y decirle: Padre, perdóname. Metí la pata de nuevo. Perdóname. Pasé por alto, perdóname, le hablé mentira, perdóname, hice esto incorrecto en el trabajo, falseé, fui deshonesto, fui vil, fui engañador. Padre, perdóname. Esa es la vida cristiana. Detectar las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder toda la vida. Quiero terminar con la respuesta correcta a la santidad de Dios: reverencia y alabanza. Salmo 99:9. Exaltad
exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. El Salmo 99 que leímos al inicio del servicio nos llama a una respuesta de adoración y de reverencia ante la santidad de Dios. El Monte Santo hace referencia al lugar donde Dios se manifiesta en su santidad. En el acto de postrarse es un acto de símbolo de humildad y de absoluta reverencia. La santidad de Dios nos invita a responder con adoración, reconociendo que no somos dignos de acercarnos a Él, no somos dignos de nada. Lo que somos dignos es de muerte, pero Él, por su amor, por su bondad, nos ha redimido. Y hoy tenemos una condición de hijo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, acerquémonos a Dios y tratemos con Él con toda la reverencia, guardando la distancia. Imagínate que de buenas a primera, piensa en un rey o una reina de la que todavía existen en este mundo. Y ese rey o esa reina o ese presidente de la república, si de buenas a primera, como aquí no hay reinado, lo que tenemos es un presidente. De buenas a primera yo estuviera predicando y hago mutis, unos segundos de silencio, y de buenas a primera diría: iglesia, está haciendo su entrada en este momento el presidente de la república. Todos los que están sentados voltearían la cara, algunos con asombro, otros con expectativa, algunos se pararían, algunos que privan en guardia harían el saludo, otros harían algo así, otros harían como así. 3 mujeres, incluyendo Junior, dirían: por aquí, presidente. De alguna manera estaríamos absortos, porque no sabemos dónde poner al presidente de la república, porque eso no se ve todos los días, y ese es el hombre que no nombre de empleo. Ay, Dios. Y tenemos todos buscando 5 minutos de fama, 5 minutos de gloria con el presidente de la república. ¡Por favor, por Dios! Nosotros tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey del Universo. A ese, solo a Él. Vengamos con absoluta reverencia. Pastor, ¿y a qué nivel de reverencia? Reverencia, por favor, en nuestras formas. Porque nuestras formas habla de lo que está en nuestra. Nosotros llegamos tarde a la iglesia donde se celebra el culto a Dios porque tenemos escaso entendimiento de la reverencia a Dios. Nosotros vestimos mal, peor que si fuéramos al palacio o a un lugar distinguido. ¿Por qué? Porque no tenemos concepto de lo que es reverencia. Darle a Dios lo mejor. Yo voy a vestir bien porque yo voy a vestir en la casa donde voy a adorar a mi Dios. Voy a ir con mis mejores prendas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde voy a una gran celebración, aleluya, de la presencia de mi Dios. No voy a estar tirado o tirada. No voy a estar como quien está en un parque. No voy a estar descuidada. Voy a estar siempre bien ataviado. ¿Por qué? Porque para mi Dios, y en mi Dios yo me muevo en lo que me toca, dándole excelencia. Excelencia en mi servicio, excelencia en mi puntualidad, excelencia en todo lo que hago, excelencia en todo lo que soy, porque es para mi Dios, y mi Dios es un Dios santo, merece toda reverencia. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Por favor. La santidad no es algo que vamos a lograr
mediante nuestras propias fuerzas. Si tú quieres ser más santo, levanta la mano a los que quieren ser más santos. La única manera de tú crecer en santidad, de yo crecer en santidad, es vivir una vida de dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Digan conmigo, vida de dependencia. Diga, vida de dependencia. Vida de dependencia en el Espíritu Santo. Mientras más dependemos del Espíritu Santo, voy a hacer esto, ¿qué tú opinas? Espíritu Santo, voy a comprar este apartamento, ¿qué tú opinas? Espíritu Santo, hoy voy a ir a tal tarea, ¿qué tú opinas? Espíritu Santo, yo pienso hacer tal cosa, ¿qué tú opinas? Espíritu Santo, le voy a dar una galleta a fulana, ¿qué tú opinas? Espíritu Santo, no voy a perdonar a fulano porque no me da la gana, ¿qué tú opinas? Oh, consulta al Espíritu Santo y Él siempre va a hablarte a tu corazón y a tu mente. Y te va a decir lo que es correcto conforme a la palabra de Dios, porque Él dice en su palabra que Él nos guiará a toda verdad. Y esta es la verdad. ¿Tú quieres crecer en santidad? Vida de dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Por la mañana, buenos días Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a comer unos huevos hoy. A mí me encanta porque en esta iglesia hay comentaristas deportivos. Gracias a Dios. Vivamos una vida de dependencia. Señor, mira que me gusta esa muchacha. ¿Qué tú opinas, Espíritu Santo? Me gusta ese muchacho. ¿Qué tú opinas, Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nos metemos, nos damos en la cabeza y dice, Espíritu Santo, ayúdame a salir de esto. Pero comienza a preguntar desde el principio. No que venga a remediarte después que tú te diste en la cabeza. Amén. Oremos.